Perfecto, vamos a estar viendo entonces nuestro plan de curso de esta materia. Acá está el sílabo. Es el plan de curso, también en otras partes le llaman el sílabo. Yo me acuerdo en la Facultad Teológica Latinoamericana, a esto se le denomina el sílabo. También en el Midwestern el mismo nombre, sílabo, o es el mismo plan de curso. Esta es una materia del grado académico bachiller en teología, la asignatura hermenéutica y exégesis. El área corresponde a ciencias bíblicas. Comenzamos hoy día 4 de agosto, finalizamos el 29 de septiembre. Y la filial es los jueves. Esto no es jueves, esto el día lunes. El día lunes online. Ahí lo voy a dejar guardado. El día lunes online. Tenemos la descripción de la materia, los objetivos, el cuerpo del conocimiento. Y con respecto a las pruebas, se rinden dos pruebas, dos exámenes, 30% de la nota final, deberes o tareas, son 8 tareas en total, y se trabaja o se entrega finalmente una exégesis, solamente una exégesis, ahí tenemos el 100%. A medida que ustedes vayan avanzando con sus tareas, van también avanzando con su exégesis, partes o componentes del exégesis, ustedes avanzan con la tarea. Hoy día tenemos la clase 1 y la clase 2. De las 10 hasta las 11:30 trabajamos la clase 1. Vamos a realizar una introducción a la hermenéutica. Y después de las 12 hasta la 1 estaremos trabajando con historia de la interpretación bíblica, el 4 de agosto. Aquí están las fechas, cuándo se rinde el examen A, cuándo se rinde el examen B, y también las fechas de la entrega de cada una de las tareas. Tarea 1, 6, 7, hasta la tarea número 8. Y el 22 de septiembre, ustedes deben leer el libro de Maximiliano Gallardo, Hermenéutica Bíblica, de la página 33 a la 34. Y entregar una exégesis el 29 de septiembre. Pero acá igual, digo, la monografía tienen tiempo para entregarla posteriormente. Pero se termina con un trabajo exegético. Si alguien quiere profundizar sus conocimientos de hermenéutica bíblica, entonces aquí hay algunos libros que pueden adquirir para ir formando su biblioteca. Uno de los importantes autores de hermenéutica evangélica es Gordon Fee, Exégesis del Nuevo Testamento. Él tiene dos libros juntamente, esto es Exégesis del Nuevo Testamento y la otra es La lectura eficaz de la Biblia. También van a leer este libro. También creo que se lo envié en el correo cuando le envié todo el material de estudio de hermenéutica bíblica. Ahora tienes que leer a Gordon Fee, Douglas Stuart, La lectura eficaz de la Biblia. También van a trabajar con este otro libro, Tomás de la Fuente, Claves de Interpretación Bíblica. El libro de Hans Georg Gadamer, Verdad, Método 2, de la Universidad de Salamanca, ediciones Sígueme. Ellos son Gadamer, Hans Georg Gadamer, es uno de los teóricos de la filosofía, perdón, de la hermenéutica. Esta hermenéutica es una hermenéutica filosófica, pero son las bases de toda hermenéutica, en todas las disciplinas, incluyendo la teología. Todos los principios que se encuentran y trabaja Hans Georg Gadamer también son incorporados a la hermenéutica teológica. Es un pensador muy importante, ¿no? Una autoridad mundial, un pensador, uno de los teóricos más importantes de referencia de la hermenéutica, Hans Georg Gadamer. El otro, José Martínez, también van a trabajar con el libro de José Martínez, el que está acá, de la editorial CLIE. Javier Ortega es un chileno, es pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Santiago, de Avenida Baquedano. Providencia creo que queda, parece que sí, ahí comienza Providencia. Él es un doctor en teología especializado en exégesis del Nuevo Testamento. Y uno de los libros que él escribió, de hecho parece que fue el primero, A los otros digo yo, no el Señor,
el desafío hermenéutico de 1 Corintios 7. Esto lo editó el Seminario Teológico Aliancista Metropolitano, el año 2015. Ese libro es una exégesis de 1 Corintios 7, una muy buena referencia de cómo se realiza una exégesis. Ese libro lo pueden conseguir solamente llamando a, yo creo, a la Seminario Teológico Aliancista de Santiago. Y ahí pueden tener el, el libro, pueden tener la obra. Yo lo tengo, lo compré cuando se hizo un evento en el seminario de la Alianza de Temuco. Ahí fui a escuchar a Javier Ortega. El otro libro importante de la hermenéutica es este, Paul Ricoeur, del texto, aquí está, del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, ahí dice Fondo de Cultura Económica. Juntamente con Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, son los teóricos más importantes de la hermenéutica filosófica. El otro libro de Paul Ricoeur es Hermenéutica y Acción, de la hermenéutica del texto y la hermenéutica de la acción. Son obras muy importantes, muy relevantes. Todos los que estudian hermenéutica, en cualquier disciplina, en cualquier parte del mundo, van a leer a Hans-Georg Gadamer y también a Paul Ricoeur. Otro de los libros, bueno, que son de referencia, de Decio Sánchez, que es la Biblia, habla acerca de los distintos métodos o géneros literarios de las Sagradas Escrituras. ¿De qué otro libro podría hablar? El otro importante también es Hans de Witt. En la dispersión del texto es patria. Ese es un libro introductorio de la hermenéutica, del CEP Ediciones. CEP es Centro de Estudios Evangélicos Pentecostales, dirigido por, ¿cómo se llama el pastor? No es pastor, es un teólogo, un antropólogo también. Se me olvidó el nombre a ver, aquí lo tengo. Luis Orellana es el nombre. Él es el que edita estas obras, Hans de Witt. Esos son los libros importantes de la hermenéutica. Ustedes deben seguir entonces su plan de curso, principalmente en la parcelación de la materia. Allí le indica todas las actividades que deben realizar. Perfecto. Ahora, entonces, ya vimos el sílabo. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar en la clase. Una vez que haya finalizado esta primera clase número 1 de hermenéutica y exégesis, usted podrá responder la pregunta o ver la diferencia que existe entre la hermenéutica y la exégesis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro? ¿Cómo se puede realizar una buena exégesis? Estaremos observando los instrumentos que se usan para realizar una exégesis. Y también podrá mencionar los abismos existentes para realizar la labor hermenéutica del cual uno debe estar consciente antes de comenzar la tarea de la interpretación bíblica. Comencemos entonces de inmediato a ver esta maravillosa, hermosa materia bíblica que es la hermenéutica, la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver entonces. Quiero ver si esto se está grabando. Sí, se está grabando. Cuando alguien se acerca a las Sagradas Escrituras, lleva algunas preguntas que deben ser respondidas. Son dos preguntas de vital importancia para el estudiante de la palabra de Dios. Una de estas es qué dice la Biblia sobre algún asunto.
como por ejemplo, qué dice la Biblia respecto a Dios, del hombre, del pecado, de la salvación, de la regeneración, de la expiación, sustitución, tema escatológico del anticristo, del milenio, qué dice la Biblia con respecto a temas contemporáneos, como por ejemplo la responsabilidad social de la iglesia, la responsabilidad del deber político, la acción social, el aborto, eutanasia, ideología de género. ¿Qué más puede ser? Bueno, todas las preguntas, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Cómo ayudar a personas que están sufriendo? Esas son las preguntas que se plantean las personas cuando se acercan a las Sagradas Escrituras. Para responder esa pregunta se debe realizar un estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras, investigando también en los libros de consultas, como son los libros de introducción a la Biblia, comentarios bíblicos, manuales también de bíblicos, todo lo que nos ayude, nos contribuya para comprender la palabra de Dios. Son instrumentos que nos ayudan a comprender o nos arrojan luz sobre algún pasaje de las Sagradas Escrituras. Lo otro que quiere decir la Biblia cuando lo dice. La Biblia está describiendo una pregunta que se ha planteado el lector, como por ejemplo, ¿qué dice la Biblia con respecto a la salvación? Y cuando lo dice, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir y cuándo lo dice? Para responder esta otra pregunta, se debe leer el texto bíblico en varias versiones recientes. Ya estuvimos, como ya trabajamos introducción al Nuevo Testamento, ya este asunto de las varias versiones de la Biblia, ya esto está superada para responder cuál es la mejor y cuál es la peor. Ya no nos hacemos estas preguntas cuando hemos trabajado con introducción al Nuevo Testamento, introducción a la Biblia, introducción al Nuevo Testamento, porque sabemos que las versiones actualizadas de las Sagradas Escrituras se basan en, en documentos que son muy antiguos y es una antología de textos antiguos, como el texto sinaítico, el Códex Vaticano, los papiros, los pergaminos, los pergaminos encontrados de los rollos de Qumran, por ejemplo. Ya sabemos el Pentateuco samaritano, la Septuaginta. Todo esto se ha reunido con respecto al Nuevo Testamento, el Textus Receptus, el texto crítico del Nuevo Testamento. Ya sabemos que las versiones actualizadas de la Biblia se basan en el texto crítico del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no se puede decir cuál es la mejor, cuál es la peor. Todo depende para el uso que se quiera dar. Y, y también que algunas versiones bíblicas son mutiladas y eliminaron algunos versículos bíblicos, eso ya lo hemos respondido. Por lo tanto, no tenemos prejuicio en cuanto a las versiones recientes de las Sagradas Escrituras. Es el procedimiento que se debe dar, a leer el texto bíblico en muchas versiones. Ahí tenemos una idea o una impresión general de lo que dice ese pasaje en particular de las Sagradas Escrituras. El, el primer intento que se puede detectar en las Sagradas Escrituras de la interpretación de lo que Dios dijo, lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es una segunda ley, está en griego, proviene el término de la Septuaginta, pero no es solamente una segunda, no es una repetición de la ley, sino que se añaden nuevos detalles. Pero lo que se hace ahí es interpretar de lo que ya se había dicho con anterioridad. Luego, en las Sagradas Escrituras, el escriba Edras y otros leyeron la ley de Dios en el texto hebreo para todo el pueblo cuando regresaron del cautiverio babilónico. El pueblo que había nacido, se había criado en, en Babilonia, el idioma que están hablando ahora los judíos va a ser el idioma arameo. Y por lo tanto, se está leyendo en hebreo, pero ellos entienden el arameo. Por lo tanto, debe haber un proceso de interpretación, es decir, de hermenéutica. Tiene que interpretarse lo que se está leyendo. Y el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, y Edras, capítulo 7, verso 10,
señala que y ponía el sentido de modo que entendiese la lectura. No solamente hubo un proceso de interpretación, sino que también de un proceso de aplicación, porque ponían el sentido de modo que se entendiera las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, este proceso de interpretar y de aplicar el texto bíblico es una acción bíblica, es un procedimiento bíblico, no es algo que surgió posteriormente a las épocas bíblicas, sino que es un procedimiento bíblico. Está en Deuteronomio, Edras, también se encuentra en, en esta obra, el trabajo hermenéutico. No se le llama así, por supuesto. Ellos lo entendían de poner el sentido, por ejemplo, lo que dice Edras, para que entendiesen las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento, al aclarar algunas frases desconocidas para el lector, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, vamos a darle lectura, por favor, mis queridos hermanos, Pastor Isaac, hermana Carolina, pueden activar el micrófono, hermana Jennifer creo que tiene problemas con el audio del micrófono. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos para indicar que los apóstoles, cuando escriben las escrituras, y ellos realizaron un trabajo de hermenéutica, de Profesor, dijo Mateo, interpretación. ¿cuánto? Mateo capítulo 1, verso 23. Por favor, hermana Carolina. Amén. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Es el 1.23, ¿verdad? Mateo 1.23. No, ese no es No, Mateo no, me 1:23. equivoqué. Sí, aquí está, no, me equivoqué, perdón. Ya, otra vez. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Bien, ahí estamos viendo un trabajo hermenéutico. Está traduciendo lo que significa Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros. Eso es la hermenéutica, una interpretación, una aplicación. Marcos, ahora, Pastor Isaac, por favor, Marcos capítulo 5, en el verso 41. Ahí vamos a ver que los apóstoles, los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, en este caso Marcos, no es apóstol, también realizó este trabajo hermenéutico. Y la hermana Carolina, después el libro de Lucas, en el verso 24 perdón, el capítulo 24, verso 27. Después, por favor. Amén, Adelante, profesor, ¿me Pastor Isaac. escucha ahora? Sí, ahora sí, hermana Jennifer, ahora se escucha, bien, Ah, perfecto. ya arreglé mi teléfono. El audio. Excelente, entonces va a buscar luego el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Juan, ¿cuánto? 1:18. Ay, 1:18 después del Pastor Isaac. Vamos a escuchar al Pastor Isaac. Marcos capítulo 5, verso 41 dice así: Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Perfecto. Talita, Talita Kumi, a ti te diga, niño, niña, levántate. Perfecto. Ahí son trabajos, entonces estamos viendo de aclarar algunas frases desconocidas para el lector. El otro es Lucas, capítulo 24, verso 27, el otro pasaje bíblico. Amén. Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Perfecto. Ese es un trabajo hermenéutico que está realizando Jesucristo entonces ahora. Está
observando desde todas las escrituras del Antiguo Testamento en qué parte de ellas se refería al mismo, es decir, a Jesús de Nazaret. El libro de Deuteronomio, Esdras, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, en el libro de los Hechos, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo, realizaron esta labor de la hermenéutica, de interpretar y de aplicar el pasaje bíblico. Cristo está aplicando el pasaje bíblico, interpreta el pasaje bíblico del Antiguo Testamento y lo aplica él mismo. Y Juan 1:18, por favor, hermana Jennifer. Amén. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, y Él le ha dado a conocer. Amén. Bien, eso es un trabajo exegético. De hecho, el, el verbo, la palabra, perdón, no es la palabra, el verbo, el vocablo que se está utilizando ahí en el Génesis, perdón, en Juan, capítulo 1, verso 18, es exegesato. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el trabajo que ha realizado Jesús. Entonces, Deuteronomio, Esdras, los escritores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, realizan la labor hermenéutica o exegética. Jesucristo también realiza esta labor exegética o hermenéutica. Y Jesucristo también en su persona interpreta y da a conocer al Padre. Por lo tanto, la tarea hermenéutica es una tarea que ya han realizado anteriormente los escritores bíblicos. Es un deber, una responsabilidad para todos los cristianos de interpretar. Hermenéutica es eso, interpretar y aplicar la Sagrada Escritura al contexto en el cual nosotros nos encontramos. Alguien dijo que yo no necesito homilética o hermenéutica, lo que yo necesito es arrodillética, dicen algunos predicadores que desprecian la teología o los estudios formales de la Biblia. Claro que desconocen, no saben lo que significa hermenéutica o apologética o también homilética. Pero todos, estudien o no estudien en centro de formación formal de teología, todos realizan este trabajo, esta labor de interpretar, porque cuando ya se está abriendo la Biblia, se están esforzando en interpretarla y de aplicarla. Por lo tanto, todo realiza la hermenéutica. Por lo tanto, esta expresión, yo no necesito la hermenéutica, en realidad lo necesita y de hecho lo está utilizando, porque interpreta y aplica las Sagradas Escrituras. Y es un ejercicio que lo realizaron los escritores bíblicos. Es un ejercicio, una responsabilidad, un deber, y Jesucristo también lo realizó. Y es el ejercicio que deben realizar todos los cristianos. No se puede predicar, no se puede enseñar sin la hermenéutica. No hay nadie que no la utilice. Algunos la utilizan inconscientemente, pero la están utilizando. Claro que hay varios tipos de hermenéutica. Hay hermenéuticas que son hermenéuticas académicas, profesionales, serias, y otras hermenéuticas que son populares o son de aficionados, pero de todas formas todos ejercen y aplican este procedimiento de la hermenéutica. Por lo tanto, es necesario. Todo el mundo necesita la hermenéutica. El vocablo hermenéutica tiene sus raíces en la historia del pueblo hebreo, como estuvimos indicando. El libro de Deuteronomio es una interpretación, aplicación de la ley, una repetición de la ley,
Edras también aplicó el pasaje bíblico. Hermenéutica, el término, el vocablo, quizá el vocablo es el que asusta a los hermanos o a algunos predicadores. Proviene de una etimología que se deriva del verbo griego hermeneuo, que significa explicar, traducir o interpretar. Ha sido relacionado con Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se le atribuía la invención de los medios más elementales de la comunicación, en particular el lenguaje y también la escritura. En Hechos capítulo 14, verso 8 al 15, algunas personas confundieron al apóstol Pablo y a Bernabé con Hermes, a Pablo como Hermes porque era el que hablaba, y a Bernabé como, no me acuerdo qué dios, parece que era Zeus, que lo confundieron, pensaron que eran dioses. Pero de ahí viene el término hermenéutica, de la mitología en griega. El término sinónimo de hermenéutica es exégesis, del griego exegeomai, explicar, exponer o interpretar. Eso es un término que aparece en las Sagradas Escrituras. Exegesato, por ejemplo, cuando Cristo dio a conocer al Padre. Martín Lutero propuso una serie de reglas para la interpretación o la guía de la interpretación seria de las Sagradas Escrituras. Todo el mundo, dijimos, que realiza el ejercicio de la hermenéutica. Algunas son serias, son responsables, algunas son académicas, son profesionales, otras son más populares, otras de aficionados, pero todo el mundo la utiliza. La definición de hermenéutica, entonces, ahora podríamos decir que es una ciencia y es un arte de la interpretación. Eso es la hermenéutica, una ciencia y un arte. Una ciencia porque tiene métodos y va indicando cuál es el procedimiento para llegar a una interpretación del pasaje bíblico, y una persona siguiendo ese método puede, la interpretación está errada o está incorrecta. Tiene un procedimiento, tiene algunos principios. Por eso que es una ciencia que se puede verificar, confirmar si el procedimiento está correcto, el método está correcto o está errado, para llegar a conclusiones. Pero al mismo tiempo, la hermenéutica es un arte, porque necesita aplicarlo al contexto en el cual nosotros nos encontramos. Tiene que tener una aplicación. La interpretación es el acto de poner en términos comprensibles para la sociedad contemporánea la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Eso es la definición de hermenéutica. José Martínez pareciera que no hace ninguna diferencia entre hermenéutica y exégesis. Ustedes lo van a leer en su libro Hermenéutica de José Martínez. Exégesis es la aplicación de los principios de la hermenéutica para arribar a una correcta interpretación del texto bíblico. Es el estudio cuidadoso y sistemático de las escrituras para descubrir el significado original propuesto. Pero hermenéutica y exégesis no es exactamente lo mismo. Hermenéutica tiene que ver con la teoría y la exégesis tiene que ver con la práctica. La hermenéutica le dice a usted que debe reconocer algunos géneros de las Sagradas Escrituras. Todo eso es en la parte teórica. El género legislativo, el género profético, el género narrativo, el género epistolar, el género apocalíptico, el género sapiencial, el género poético, género biográfico también, género apocalíptico creo que lo dije también. Y también la hermenéutica le dice, de estos distintos tipos de género, también usted debe realizar un procedimiento adecuado para ese género, porque no se puede interpretar o realizar un procedimiento similar para interpretar el género legislativo
y un género narrativo. Son diferentes géneros, por lo tanto el procedimiento es distinto. No se puede emplear el mismo método para interpretar el género biográfico y al mismo tiempo emplear el mismo procedimiento para el género apocalíptico. Cada género demanda un procedimiento distinto para la interpretación. También la hermenéutica le dice que debe reconocer las figuras literarias, las figuras retóricas de los libros. Le dice que debe reconocer las metáforas, los símiles, la sinécdoque, la metonimia, los modismos hebraicos, los antropomorfismos y la antropopatía. eh, Todos esos elementos le dice la hermenéutica que usted debe reconocer. También la hermenéutica le dice que usted debe considerar elementos extrabíblicos para entender algún pasaje bíblico, como por ejemplo el contexto histórico, el contexto político, geográfico, el contexto social en el cual se escribió un pasaje de las Sagradas Escrituras. Tiene que ver con el contexto histórico. Y esto arroja luz sobre los pasajes bíblicos. Debe también considerar el autor cuando lo escribe, la fecha en que se escribió, los destinatarios, el tema también, el bosquejo, la estructura. Eso le dice la hermenéutica. Y debe aplicarlo luego, debe aplicarlo a sus contemporáneos. La hermenéutica es teórica. La exégesis, sin embargo, usa todos los elementos que ha indicado la hermenéutica. Hace uso o utiliza los recursos que le proporciona la hermenéutica y lo aplica a un pasaje particular. La hermenéutica es como un, una ferretería, como Sodimac, como Easy, donde venden martillos, máquinas, sierras eléctricas, clavos y todas las herramientas que utilizan todos los maestros, carpinteros, albañiles, los que trabajan con fierro, y le proporciona la ferretería todo lo que necesita un maestro. Algunos son más especializados, por supuesto, que otras ferreterías. Y la exégesis es como un maestro. La exégesis es como un carpintero que va a la ferretería y compra clavos, martillos, sierras, wincha y todos los elementos que necesita para construir una casa. La exégesis es como el albañil. Va a la ferretería y compra todo lo necesario para ahora no trabajar con madera, sino para trabajar construir una casa también, pero con otra estructura, una casa de ladrillo, de cemento, de concreto. El exégeta es como un eléctrico, va a buscar a la ferretería los elementos necesarios para su trabajo, que es hacer una instalación eléctrica. Eso es la exégesis, la práctica. Es aplicar los principios y la teoría de la hermenéutica. No es lo mismo entonces. Hermenéutica en la teoría y la exégesis en la práctica. ¿Se entendió, verdad, mi querido hermano? Yo creo que sí, se entendió la diferencia entre uno y otro, hermenéutica y exégesis. Sí, profesor, yo al menos los entendí. Excelente, muy bien, Sí, perfecto. profesor, se entendió. Excelente, muy bien. Ya le iba a preguntar ya si estaban ahí o no. Cuando se demora los hermanos en preguntar, pregunto si están ahí o no. O sea, en responder si están ahí. Amén, profesor, sí se entendió. Gracias. Excelente. Muy bien, muy bien.
Continuamos entonces. Para interpretar y comunicar con pericia el libro, un libro de las Sagradas Escrituras, el estudiante debe obrar recíprocamente con otros libros igualmente. Es una práctica del apóstol Pablo que pedía que le llevaran el capote, los pergaminos y los libros. Si el estudiante no conoce el hebreo, el griego o el arameo, debe consultar un buen comentario bíblico. Leer el texto en varias traducciones igualmente. El estudiante debe esforzarse por aprender todo lo que pueda de las materias antes mencionadas. La necesidad de estudiar las muchas materias que no corresponden directamente con la hermenéutica es un trabajo del exégeta. La necesidad de la hermenéutica, vamos a ver ahora cuál es la necesidad. Primero, el lector como intérprete. El lector ya es un intérprete. Todo lector es al mismo tiempo un intérprete. Es decir, uno que está desarrollando un trabajo de exégesis. Algunas malas exégesis, otras son buenas exégesis. Pero todos realizan un trabajo exegético, todos. Un trabajo hermenéutico, todos lo realizan. Tendemos a pensar que al leer la Biblia entendemos lo mismo que el Espíritu Santo, el autor humano, escribió hace tiempo atrás. Sin embargo, arrastramos al texto todo lo que nosotros somos. Arrastramos nuestras experiencias, arrastramos nuestra cultura, nuestra comprensión, nuestro temperamento, todos esos elementos propios de la personalidad del ser humano y de lo que somos, nuestra historia, todo lo arrastramos a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Cuando vemos en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, vemos a los agoreros, los hechiceros, los medium, agoreros, hechiceros, no me acuerdo qué otro nombre se utiliza en el Antiguo Testamento, los agoreros, los hechiceros. Nuestra mente va pensando de acuerdo a lo que nosotros entendemos o nuestra experiencia. Nos vamos imaginando, si alguien vive en la ciudad, son los astrólogos, son los mentalistas también. Van pensando eso en su mente, los brujos, las películas como aparecen en las películas también, los brujos. Y otros, los que viven, por ejemplo, en Perú, van pensando ya inmediatamente en los chamanes o en los brujos que utilizaban o que utilizan trago, utilizan droga también, los bolivianos creo que utilizan droga para poder entrar en trance, y los que son de acá de Chile, quizás en su mente están pensando en los machis, porque es la única idea que tienen en su mente de lo que es un agorero, un hechicero, un, lo que prohibía el Antiguo Testamento, lo que consulta con los muertos. Ya van incorporando a las Sagradas Escrituras nuestras experiencias. Cuando también la Escritura habla acerca de no tendrás imagen y semejanza, no tendrás ídolos, estatuas. Para, si lo escucha un australiano, lo más probable es que se imagine a un tótem. Un tótem no es lo mismo que un rehue, por ejemplo, en la cultura mapuche, es diferente. Un tótem es una representación de un animal del cual proviene ese clan, esa agrupación de personas, pero representa a un animal del cual proceden ellos. Eso es un tótem. Entonces, cuando lees la Sagrada Escritura, no tendrás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te enterás ídolos. Un australiano podría pensar en un tótem. Y en la cultura mapuche, no tendrás imagen ni semejanza, no tendrás de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, no tendrás ídolos. Un mapuche que lee ese pasaje bíblico va a pensar no en un tótem, porque en su cultura no existen los tótems,
no sabe lo que es un tótem tampoco, porque pertenece a otra cultura australiana, pero se va a imaginar un rehue o un mamulche, por ejemplo, un rehue o un mamulche. Es decir, se incorporan al texto bíblico nuestras propias experiencias. Un australiano cuando lee la Biblia se imagina, ve un tótem en la escritura, y un mapuche cuando lee la escritura ve ahí a un rehue o a un mamulche. Por lo tanto, el lector ya es un intérprete, arrastra al texto bíblico todo lo que nosotros somos. Otro ejemplo, el apóstol Pablo predicaba con Silas en la cárcel y luego se convirtió el carcelero y toda su casa, y se bautizaron en esa noche. Un bautista ve en ese pasaje bíblico a los adultos nada más que se bautizan, solamente a los adultos, y se bautizan por inmersión. Ese mismo pasaje bíblico lo ve uno de la iglesia anglicana o presbiteriana. Y ese mismo pasaje bíblico ve al carcelero de Filipo que se está bautizando no solamente los adultos, sino que también están bautizando los niños. Y no se bautizan por inmersión, sino que se bautizan por aspersión. Lo están viendo, es decir, leen el mismo pasaje, pero ven algo distinto. ¿Por qué ven algo distinto? Porque provienen de tradiciones teológicas distintas. Esa es la razón. Cuando leemos el pasaje bíblico, arrastramos elementos de nuestra cultura y de nuestras tradiciones teológicas. El lector es un intérprete y lleva prejuicios ya. Su temperamento también lo lleva allí. Cuando leemos una Biblia en castellano, esa ya es una interpretación. Es decir, la traducción al castellano es una interpretación del traductor. Cuando leemos la Biblia en castellano, lo que estamos haciendo es realizar una interpretación de otra interpretación. Porque eso fue lo que interpretó Casiodoro de Reina de la Biblia y lo tradujo al castellano. Y nosotros realizamos otra traducción. Por lo tanto, cuando realizamos una, una interpretación de la Reina Valera 1960, estamos realizando una interpretación de otra interpretación. Estamos sobreinterpretando un pasaje bíblico. Sobre una interpretación, la interpretamos al mismo tiempo. Es un problema ese, depender de las traducciones. Interpretar una exégesis o una hermenéutica. Usted comienza con el estudio de la Biblia partiendo de la Reina Valera o Nueva Versión Internacional, pero aquellas versiones bíblicas en realidad son el resultado de mucho trabajo erudito. ¿Por qué existen tantas diferencias dogmáticas entre los creyentes? El bautismo, por ejemplo, si es por aspersión, por rociamiento, por inmersión, a adultos o a niños en una piscina, en un río, en un mar, agua dulce, agua salada, si hay que sumergirlo 2 veces, 3 veces, una sola vez, si la salvación se pierde o no se pierde, si la mujer puede o no predicar en las iglesias. Las sectas también utilizan la Sagrada Escritura como fuente de autoridad para sus herejías. Pero también vemos en las iglesias protestantes existen ideas extrañas sobre la interpretación de la Biblia, asegurando que tienen su base en el texto bíblico, como la teología de la prosperidad, por ejemplo. Los de la teología de la prosperidad, en el pasaje bíblico de el sembrador, y una parte cayó en buena tierra y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. El de la teología de la prosperidad en ese pasaje bíblico ve que esa semilla no es la palabra de Dios, sino que esa semilla es de dinero. 100.000 pesos, 200.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Entonces, si yo doy 10.000 pesos, entonces voy a ser retribuido con 30.000 pesos, o 60.000 pesos, o 100.000 pesos, gracias a esos 10.000 pesos. Entonces, un negocio, pero espectacular, el ofrendar en las iglesias.
porque el Señor me va a retribuir. Eso es lo que ve uno de la teología de la prosperidad. El- También el de la teología de la prosperidad verá en el pasaje bíblico de los soldados romanos se disputaban la prenda de vestir de Jesucristo porque era una túnica sin costura. El de la teología de la prosperidad va a ver en ese pasaje bíblico que Jesucristo era multimillonario, tenía mucha plata, era un magnate realmente, porque solamente los que tenían mucho recurso económico, mucho dinero, era lo que tenía ese traje sin costura. Equivaldría ese traje a un traje comprado en Savile Row. Yo creo que ahí es donde se compran los ternos más caros, parece, en Savile Row. En una oportunidad fui a preguntar cuánto costaba era una chaqueta nada más. En Savile Row valía como 280.000 pesos solamente la chaqueta de arriba de un terno. No sé si hay otras chaquetas más caras, mis queridos hermanos, no sé si ustedes saben qué otra marca es la más cara de las prendas de vestir. No, por mi parte no manejo ahí los valores, pero ya con ese precio, para el caso Está de algunos, creo aceptado. que es bastante inalcanzable por el momento. Claro que sí. Algunos, según lo que dicen los que trabajan en el mundo de la salud, en el hospital, los, los médicos son muy clasistas, dicen algunos, quizás no todos, pero por lo menos la experiencia de una hermana que trabaja en el mundo de la salud, se van a comprar la ropa no aquí en Chile, sino que se van a Nueva York a comprar la ropa, para no utilizar lo mismo que utiliza la gente común acá en Chile. Uno de la teología de la prosperidad ve eso. Cristo, si hoy estaría acá en la tierra, en persona, en carne, entonces iría a comprar la ropa en Nueva York, la más cara que existe en el mundo. Eso ve uno de la teología de la prosperidad. Ahí estamos observando entonces que el lector es un intérprete, porque el lector impone al texto bíblico, incorpora al texto bíblico elementos propios de su tradición teológica, de su cultura, de su idiosincrasia, de su temperamento, todos esos elementos de su historia lo introduce al pasaje bíblico. Pero no solamente en estas hermenéuticas, diría yo, populares o de aficionados, no serias, qué otro término podría aplicar para una teología que no es una hermenéutica que no es profesional o académica? Diría una hermenéutica, no sé si de aficionado, ¿no? Popular, yo creo. Eso sería el término, popular, una hermenéutica popular. Utilizando el término de Raúl Saldívar cuando habla acerca de las distintas teologías populares o vulgares, dice él, y otras teologías que son profesionales. Profesor, no se le escucha. Quedó sin batería otra vez mi micrófono. Ahora me escucha, ¿verdad? Sí, profesor. Excelente, muy bien. No solamente existe esta diferencia entre los hermanos de las iglesias, sino que también existe esta diferencia entre los eruditos bíblicos. Por ejemplo, están los protestantes. Entre los protestantes podemos ver a los luteranos, que no son calvinistas, en varios aspectos de la predestinación no están de acuerdo con los calvinistas. En el tema también de la Santa Cena tampoco están de acuerdo con los calvinistas. El- los anglicanos son un poco más abiertos. Los presbiterianos, sí, ellos son de la teología del pacto, por ejemplo. Y los 5 puntos del calvinismo igualmente, igual, del mismo modo que la iglesia reformada. Los anabaptistas, distintos, totalmente distintos a los demás.
los menonitas, los cuáqueros después. Pero son eruditos, es decir, teólogos profesionales, que llegan a conclusiones diferentes empleando la misma Biblia. Los evangélicos igualmente, los pentecostales, hay diferencia entre los pentecostales, ortodoxos y católicos, también hay diferencia entre ellos, porque el lector es un intérprete prejuicioso de las Sagradas Escrituras. No es neutral, no va en blanco a interpretar el texto bíblico, sino que va con prejuicios, va con elementos que son de su tradición teológica, de su cultura, de su idiosincrasia. Lo otro, por eso que es necesario la hermenéutica, porque debemos estar conscientes primero de nuestros prejuicios para interpretar el pasaje bíblico. Debemos saber que existe una debilidad ahí nuestra, natural, y que no se puede evitar también al momento de interpretar el texto bíblico. Y lo otro, la naturaleza de las escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, dada a los hombres dentro de la historia humana, dentro de un contexto histórico. Cada uno de los libros que componen la escritura tiene su particularidad histórica. Está condicionada por el idioma. Se escribió el Antiguo Testamento en hebreo. Ya hay un problema ahí, porque nosotros hablamos el castellano y tenemos las letras, alfabetos o sí, abecedario. Y escribimos de izquierda a derecha, tenemos vocales también. Puntos, coma, dos puntos, entre comillas. En cambio, las escrituras, mayúscula y minúscula igualmente, las escrituras del hebreo antiguo no tenía punto, no tenía coma, entre comillas, no había separación entre las letras, todo era en mayúscula, no tenía ninguna vocal tampoco, y se escribían de derecha a izquierda. ¿Qué le parece la diferencia entre uno y otro? Uh, de- de- es estratosféricamente diferente un idioma de otro. Ellos son más concretos también, son más prácticos, son más objetivos en cuanto a la comunicación de sus ideas. Ellos leían la Sagrada Escritura de acuerdo a su cultura, de acuerdo a la tradición o de acuerdo a la experiencia. Sabían pronunciar las palabras, pero no había, todas eran mayúsculas, no había ninguna separación entre una y otra. También el tiempo. Se escribió la Biblia en una época muy distinta a la época nuestra, totalmente diferente, en una época precientífica, con modismos propios de los hebreos. Por ejemplo, el antropomorfismo, la antropopatía, modismo, lo absoluto por lo relativo por lo absoluto. eh, y también encontramos los tipos, los antitipos, que son propios de las culturas o de las escrituras del Antiguo Testamento. Está condicionada por el idioma, el tiempo, la cultura en que fue escrito originalmente las Sagradas Escrituras. Fue escrito en una época patriarcal y ahora ya estamos viviendo en otra época donde se está objetando el sistema patriarcal, donde ahora las mujeres sí se tienen derecho a voto, por ejemplo, pueden trabajar, pueden ser independientes, pueden liderar igualmente, lideran en las fábricas, en las empresas, en la política. No hay ningún problema acerca de esos asuntos en cuanto a las competencias. Son otra época totalmente diferente. ¿Qué más? Por tanto, la Biblia no es una serie de proposiciones y mandatos. Más bien Dios se reveló en las circunstancias particulares del contexto histórico del pueblo hebreo. La Biblia fue escrita en un idioma, una cultura y años muy alejados de nosotros.
Dios usó todas las invenciones humanas para poder comunicarse con los seres humanos. ¿Cuáles son estas invenciones humanas? La historia, por ejemplo. Él utiliza un género histórico para poder revelarse, o perdón, el género narrativo. Se revela la historia del pueblo hebreo y está relacionado también o está conectado con la historia mundial, universal. Menciona a los egipcios, a los asirios, a los medos persas, a los hititas, a los cananeos, a los sumerios, a los babilonios, a los medos persas, a los griegos, a los romanos. Todos esos imperios lo menciona en la genealogía, las crónicas, las leyes, varios géneros de poesía, proverbios, oráculos proféticos, adivinanzas, dramas, bosquejos biográficos, parábolas, cartas, sermones, revelaciones. Todos esos géneros son utilizados en las Sagradas Escrituras para poder comunicarse con el ser humano. Por consiguiente, para interpretar la Escritura debe interpretarse de acuerdo al género que corresponde la palabra de Dios. Todos esos escollos deben superarse para entender un pasaje particular de la Biblia. El lector ya es un intérprete y cuando interpreta arrastra todos estos elementos propios de él o de ella. Y la naturaleza de la Escritura es muy diferente a nosotros por el idioma, la cultura y el tiempo y los modismos. La cosmovisión es distinta a la cosmovisión de las Sagradas Escrituras. Eso se debe tener en cuenta, se debe considerar al momento de la interpretación de la palabra de Dios. La... Vamos, son las 11:30 ya. Oh, wow. Pasó rápido la hora. Bien, después vamos a ver la primera tarea de la hermenéutica, que es la exégesis. En la segunda parte vamos a continuar trabajando con esta parte de la hermenéutica, que es la exégesis. Ahora vamos a descansar media hora